vectores. Y este tema se desarrolla justamente porque a lo largo de la evolución del hombre hemos notado de que se van conociendo algunas propiedades de la naturaleza. De ahí proviene todo. No te olvides que el tema de la clase pasada es un tema que tenemos que repasarlo. Debes tener en tus apuntes. Cuando uno descubre propiedades de la naturaleza y las comienza a medir, se da cuenta que hay algunas que necesitan también una orientación, un hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Según la historia, no hay indicios de cantidades donde se tenga que poner orientación en la edad antigua. Los griegos, por ejemplo, no habían logrado reconocer eso. Fue hasta aproximadamente el siglo XIV, no, sí, siglo XV, 1500, 1400, donde un matemático de nombre Simon Stevin, original de Países Bajos, lo que hoy en día es Holanda, Bélgica, por primera vez plantea la necesidad de usar estas flechitas que hoy día llamamos vectores para poder hallar la resultante de dos vectores y descomponer las fuerzas en un plano inclinado. Se le atribuye a Simon Stevin el haber propuesto, ¿no?, esas operaciones, pero no a él la invención en realidad del vector. Muy bien. ¿Por qué se tuvo la necesidad de inventar los vectores? Porque había que indicar también para dónde van. Hay cantidades en la vida real, cantidades físicas. Me refiero, cuando decimos cantidades en física, nos referimos a las cantidades que son propiedades de la materia que se pueden medir, nos referimos a cantidades físicas. En algunos libros, de editoriales nacionales, libros que circulan, usan mucho la palabra magnitud. Bueno, esa palabra magnitud se introdujo con fuerza en algunos libros rusos que circulaban en la década de los 70, los 80. La mayoría de profesores que hoy en día de repente están dictando, crecieron en esa época con los libros Mir, y entonces esa información, el uso de las magnitudes de las traducciones que venían de los libros rusos, hecha por, obviamente, en su mayoría también mexicanos, españoles, dejó el uso y la costumbre de poner esos términos. Con los años, obviamente, se han ido haciendo renovaciones, ajustes, hay mucha gente también que ha viajado para allá, ha hecho su estudio, ¿sí? Se da cuenta que la traducción está mal hecha y entonces se han ido haciendo ajustes y hoy en día se usa el término de cantidades físicas para referirse a esas propiedades que se pueden medir. Bien, sigamos. Entonces, hay propiedades que cuando las usamos, estas cantidades físicas, solamente es suficiente un número y una unidad. Y esas se van a llamar, en primer lugar, escalares. Una cantidad escalar son aquellas que solamente tienen un número y una unidad para poderlas expresar, para, al momento de medirlas, al momento de dar la información sobre estas cantidades. Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, en la vida real tienen solo un número y unidad? Eh, en este grupo de cantidades que tienen número y unidad, vamos a ver varios ejemplos de la vida real, como por ejemplo cuando tú pides de repente cuánto va a durar la clase. Una pregunta que uno nos hacían aquí los chicos de la red, no, me decía profesor, hay una pregunta que siempre nos dicen cuánto va a durar la clase. Entonces cuando tú dices, bueno, dile la clase va a durar entre hora y media o de repente como en física que dura a veces hasta 4 horas porque el curso es largo. Entonces cuando decimos por ejemplo 3 horas, 3 horas es una cantidad escalar, es una propiedad que se llama la medida del tiempo. Entonces, 3 es el número y unidad es, perdón, horas es la unidad. Entonces, cuando digo 3 horas, hay un número y una unidad. Y una pregunta que tú clave, ojo con esta parte que es, te voy a ir indicando las teorías clave que debes saber. Ese número puede ser, por ejemplo, negativo, ese número puede ser cero. Entonces, respuesta a lo siguiente en cantidades escalares. El número al que hacemos referencia aquí en estas cantidades escalares es un número real. Ojo, es un número real. Mira, es un número real. Número real quiere decir que puede ser, por ejemplo, -20, cuando, por ejemplo, mide la temperatura en una zona. Puede ser, por ejemplo, cero, como por ejemplo el voltaje, de repente, o lo que se llama diferencia potencial, voltaje cero, o puede ser de repente un número positivo, y ese número puede ser de repente fracción, ¿no? Por ejemplo, puede ser así, ¿no? 3,14, por ejemplo, segundos o metros, ¿no? Entonces, las cantidades físicas escalares,
Cuando decimos que tienen número y unidad, nos referimos a que ese número puede ser cualquier número real, positivo, puede ser cero, puede ser negativo. Y cuando decimos positivo o negativo, puede ser fracción, puede ser racional, puede ser irracional también. Entonces es muy importante recordar eso. Muy bien, ejemplos de cantidades escalares en la vida real. Ahora que está volviéndose a la nueva normalidad, vamos a ver con frecuencia que existen muchos los camiones que están pues no repartiendo los productos que se necesitan. Entonces, esos camiones, cuando pasan, a ver, date la molestia de mirar por un momento, vas a ver que tienen una medida, y esa medida justamente de su longitud, ¿no? También tienen el ancho, la altura. Eso es para que sepan justamente cuando uno pasa por un puente o por un túnel, saber pues si va a pasar. A veces cuando escuchamos que un tren se atoró, por ejemplo, en una temporada que estábamos en el local de ingeniería, un camión atorado ahí en la vía de evitamiento, ¿no? Y bueno, mucha gente llegó tarde ese día porque había una congestión tremenda, pero los camiones tienen una altura y hay letreros también del puente qué altura tiene, entonces esa es una longitud ahí que para eso sirve, ¿no? Hay que saber si va a pasar o no. Entonces, por ejemplo, una medida sería esta que tenemos aquí, mira, 7,5 metros el largo de un camión. Entonces, la longitud, podemos decir, de un camión es una cantidad escalar. Con saber 7,5 metros ya tengo toda la información necesaria. 7,5 es el número, perdón, m es metro, la unidad, y esto significa que ese camión eh, tiene una longitud igual a 7,5 veces la longitud del metro, que es una unidad estándar previamente establecida y que, como habíamos dicho en la clase pasada, se ha elaborado a través de todo un procedimiento y se ha construido, ¿no? Lo que se llama el metro patrón. Entonces, ese sería un ejemplo de la vida real. Cada vez que veas esos letreritos amarillos que pasan en los carros, esas son medidas de longitud y son cantidades escalares. Otro ejemplo en la vida real es cuando de repente medimos un terreno, ¿no? En un terreno, por ejemplo, un parque, a veces he visto noticias que están en disputa de los vecinos y de repente el parque que lo quieren vender en un centro comercial. Ahí hay un área. El área, por ejemplo, puede ser 260 metros cuadrados. 260 es el número, hasta ahora vemos un número, puede ser 260 que es un número entero, 7,5 que es un decimal, y una unidad siempre, metros, metros cuadrados. Solo número y unidad es suficiente, escucha bien, para expresar una cantidad escalar. Sigamos con más ejemplos, porque ejemplos hay un montón. Nos vamos, por ejemplo, a Alaska, zonas muy frías, Canadá, o de repente te vas a un intercambio estudiantil en Finlandia, Suecia, ¿no? Noruega, países nórdicos donde hace mucho frío. La temperatura baja a veces hasta menos 10 grados, menos 20 grados. Aquí en Perú, por ejemplo, en zonas de Puno, zonas altas incluso de Arequipa, en el Colca, la temperatura llega a ser a menos 10 grados Celsius. Cuando tú dices menos 10, ese es el número. Y como ves, también puede ser negativo. En las compras que hacemos a diario, no sé si te has percatado, compras una bebida, 500 mililitros, 410 mililitros, medidas de volumen, número y unidad. ¿Ves? Te han acompañado desde siempre, pero quizás no te habías percatado y no sabías que a eso se le llama cantidad escalar por eso, porque tiene número y unidad. Otra, por ejemplo, cuando vas al mercado, vas al centro comercial y ayudas a mami a comprar las cosas para la semana y compras este arroz, 5 kilogramos, eso es justamente una cantidad escalar. Bueno, un poco por a veces la ignorancia y la falta de costumbre, básicamente, uno le llama peso, ¿no? En realidad esto es la masa. Los que estudian física, los que van a la uni tienen que hablar con propiedad, eso es masa. La masa de arroz que estoy comprando es 5 kilogramos. Lo tengo un cachimbo y me decía, pues, pero entonces cuando me dicen que mi peso es, por ejemplo, de 70 kilogramos, está mal dicho, claro, no es tu peso, es tu masa. O sea, tú no vas a pesarte en realidad, sino tú subes a una balanza a masarte, ¿no? A averiguar tu masa. Entonces, la unidad de masa es el kilogramo. Ahí eso es un error práctico que se usa como el que mencionamos, ¿no? De KPH, por ejemplo, que la gente pone en los letreros, pero no se escribe así, eso no es kilómetros por hora. Y hay así en la vida real, ¿no? Muchos errores que obviamente en la ciencia tú sí tienes que conservar. Como ves entonces, son ejemplos de la vida real de cantidades escalares que son cercanas a ti, que posiblemente las has usado con mucha frecuencia y ahora sabes también que son cantidades escalares porque solo tienen número y unidad.
Vamos a dar unos segundos para que tú tengas ahí toda la imagen, puedes hacer una captura de pantalla, puedes ir anotando algunos datos importantes, después cuando estés viendo la repetición vas a ir anotando en detalle, pues le damos unos segundos para que ahí anotes, detengas la imagen y puedas repasar y anotar todo lo necesario. Bien, pasamos a la siguiente. En la siguiente imagen vamos a ver ahora el otro grupo de cantidades físicas. Una son las escalares y dos son las vectoriales. Solo hay dos grupos. Las cantidades vectoriales son aquellas que, además de tener un valor numérico y una unidad, ahora tienen dirección y sentido. Aquí quiero comentar de que hay dos corrientes. Hay algunos libros, algunos autores que hablan solo de módulo y dirección y otros autores y entre ellos está la UNI y muchas universidades que usan el módulo, la dirección y sentido. Antes de seguir, quiero aclarar lo siguiente. En la UNI, si tú postulas a la UNI y en muchas universidades del mundo, se utiliza el módulo, la dirección y sentido y vamos a definir qué es estrictamente cada uno de ellos. La palabra dirección y la palabra sentido se usa para referirse a elementos diferentes. Hay algunas universidades, aquí en Perú también, y en la mayoría de autores internacionales, en los libros que te he puesto en PDF, CERWA y CIARS, suelen hablar de solo módulo y dirección. Pero aquí quiero aclarar lo siguiente. Cuando estos autores dicen módulo y dirección, la palabra dirección, escucha bien esta parte, ¿eh? La palabra dirección de esos autores tiene otro significado respecto a lo que vamos a comentar aquí. Entonces voy a empezar aclarando esto porque a veces algunos también de repente han estado en otros lugares, le han hablado de otra manera. En la UNI, módulo, dirección y sentido está cada uno definido y dirección y sentido para la UNI son elementos diferentes porque cada uno tiene su forma de explicar. En otros autores, la palabra dirección tiene un significado más amplio, o sea, la palabra dirección significa lo que para la UNI es dirección y sentido, para otros autores es solo dirección. O sea, la palabra dirección en ambos casos no significa estrictamente lo mismo. Yo te adelanto así concretamente. En la UNI, dirección es la recta que contiene al vector. En cambio, en los libros donde hablan solo de módulo y dirección, la palabra dirección significa dirección y sentido a la vez, o sea, es toda la orientación. Ese es un poco el problema que tienen algunos autores. No es que un vector tenga más o menos elementos, sino es la forma como se expresa. Hay autores que lo que en la UNI se llama dirección y sentido, ellos, todo ese paquetito, ese pack de dos, le llaman simplemente dirección y obviamente así lo definen. Nosotros en la UNI nos olvidamos de eso porque en la UNI siempre se habla de módulo, dirección y sentido y así lo debemos entender y así lo debemos trabajar y así lo vas a trabajar en la universidad también. Entonces no es que esté bien o mal, son convenciones y hay que entender cómo lo hacen en otro lado para también no poder hacer la correlación. Hay algunos autores y algunos muchos videos de internet que critican, que dicen que no es que no sea, sino que tiene una diferente interpretación. La palabra dirección en estos casos tiene otro significado. Pero entonces no nos vamos por ese lado, tú no te preocupes. Vamos a trabajar con esta forma que es la oficial en la UNI. Vamos a ver qué es módulo, dirección y sentido. Entonces, cuando hay los tres elementos, eso es una cantidad vectorial. En primer lugar, vamos a aclarar lo siguiente, que es un dato importante. Los módulos o el módulo de un vector también es llamado magnitud. La palabra magnitud en física, en la UNI, se reserva para ser sinónimo de módulo. Decir la magnitud de la velocidad es lo mismo que decir el módulo de la velocidad. La magnitud de la fuerza es lo mismo que decir el módulo de la fuerza. De magnitud o módulo se usa indistintamente, son sinónimos. En segundo lugar, algo muy importante del módulo o llamado también magnitud es que no puede ser negativo. No negativo significa que el módulo tiene que ser así. Puede ser, por ejemplo, vamos a ponerle así, 20 newton, ¿también? 20 newton. Puede ser, uy, perdón, ¿qué es eso? Voy a borrar esto, es mi pulso ha amanecido medio tembloroso. Vamos a corregir esto. Tengo este problema del pulso desde mucho tiempo atrás, casi desde que era adolescente, mira. Entonces puede ser así, una fuerza, por ejemplo, puede ser de 20 newton, siempre dejando un pequeño espacio, o puede ser una fuerza de 0 newton, ¿te das cuenta? Lo que no puede, esto es módulo, 20 newtons, lo que no puede ser es que el newton, perdón, el módulo magnitud sea, por ejemplo, -5 newton, eso no hay.
Ahora, el cachimbo de repente me puso, pero yo he visto, porque yo he leído un libro, soy nuevo, pero he leído, no vamos a decir que eres no ciclero, no, no. He visto en mi libro que decía así, menos 5i Newton. Y mi amigo me dijo que el módulo es menos 5. Ya, aquí hay que tener cuidado, esto es falso. Ya, el módulo es esto, no, mira, el módulo es 5. Este es el módulo, solo este es módulo o magnitud. El i es la dirección y el menos va a ser el sentido. Entonces, cuando tú ves así el menos, ese menos quiere decir que va en una orientación, en un sentido contrario al eje de la y o a la convención que vamos a llamar y más adelante, que es el eje positivo de las x. Entonces hay que tener cuidado, ese menos no es el módulo, ese es el sentido para donde apunta el vector. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Los módulos no pueden ser nunca negativos. Entonces, no negativo, puede ser cero sí. Otro detalle importante es que la palabra dirección y sentido se pueden unir. Y cuando hablamos de dirección y sentido juntos, podemos usar esta palabra, mira, orientación. ¿Ves? Se puede unir. Se puede hablar de los dos juntos y llamar. En la uni se llama orientación, en la pre le llaman orientación. Si alguien de repente también está en la pre todavía y está llevando este ciclo, hay que tener cuidado que en la uni, en la pre se usa esta palabra, orientación. Justamente aquí es donde quería yo incidir, de que hay libros que en lugar de decir orientación, aquí usan la palabra dirección, pero tiene ese significado. Para aquellos libros que hablan de dos elementos, módulo y dirección, la dirección es esto. La dirección para ellos es la orientación. Lo que para nosotros en la uni es dirección y sentido junto. ¿Ya? Entonces hay que tener simplemente en cuenta ese detalle. Yo creo que no debemos complicarnos con otros autores. Por esa razón es importante que uno se prepare para una universidad en particular. No es válido para cualquier universidad. En la uni se habla así, en la uni va a venir así, vas a estudiar en la uni así, entonces hay que acostumbrarse a esta convención. Bien, entonces ya sabemos que la dirección y sentido le podemos llamar orientación. Cuando digamos la orientación del vector, nos referimos a los dos, a la parejita dirección y sentido. Veamos algunos ejemplos de la vida real, ¿no? Una de las aplicaciones que ahora ha entrado con fuerza en el mercado es el Waze. No sé si todos los que su enamorada tiene auto y los lleva o lo llevaba antes a pasear, se acuerda que tienen Waze, ¿no? Le pone el Waze para ir, ¿no? Para ir al cine, al centro comercial, porque de repente te está llevando a un lugar desconocido. Entonces, en ese caso, el Waze pone esta señal, ¿no? Te dice 240 metros, te pones esta flechita, 240 metros a la derecha, ¿no? En Diego de Almagro tienes que doblar 240 metros a la derecha, ¿no? Justo este es el Waze cuando yo lo uso, cuando está en la salida de mi casa, Diego de Almagro es la calle que está cruzando mi avenida, ¿no? Yo vivo en Caracas, aquí en Jesús María. Entonces, 240 metros solo es una cantidad escalar, 240 metros solo una longitud. Pero si yo digo a la derecha, indico a la derecha, y que es en esta dirección, en esta línea, entonces eso ya se convierte en un vector. Y ese vector se llama desplazamiento. El módulo sería 240 metros, la dirección es esta línea horizontal donde veo que me voy a mover y el sentido hacia la derecha porque podría ir a la izquierda también. Siempre una dirección tiene dos sentidos, solo dos sentidos. Otros ejemplos puede ser cuando un avión vuela, por ejemplo, ¿no? Puedes tener un módulo, una dirección y un sentido, al norte, al sur, 30 grados al este, al 30 al oeste. Eso depende, ¿no? De cómo se está moviendo, pero ahí ves una orientación. Y también podemos tener cuando un cuerpo cae, por ejemplo, un paracaidista se lanza y tenemos la fuerza de gravedad que tiene un valor vertical hacia abajo. ¿Ves? Hay módulo, dirección y sentido. Muy bien, entonces las cantidades que nosotros notamos que aparte de tener un valor numérico, tienen una orientación, o sea, dirección y sentido, entonces se les conoce con el nombre de cantidades vectoriales. Vamos a detenernos unos segundos ahí para que cuando estés repitiendo, que debes repetir el video, verlo nuevamente varias veces, ir anotando cada punto. Cuando tú anotes vas a ver que vas a ir grabando la información y es mucho más fácil de recordar después cuando uno ya lo anotó porque el proceso de afianzamiento en la mente es mucho mayor. Entonces eso va a hacer que tú ya no tengas incluso que leerlo. O cada vez que lo lees, al toque lo recuerdas porque eso ya está en tu memoria a largo plazo. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Y entonces ahora vemos qué es un vector, cómo surge esto del vector. Entonces la necesidad de crear los vectores se debió a que hay cantidades que, como ves, tienen una orientación, tienen una dirección, un sentido, van para un cierto lugar. Y entonces se les ocurrió a los hombres de aquellas épocas, más o menos siglos probablemente 13, 14, y aparece en el siglo XV estas
forma de descomponer y sumar vectores. Se les ocurrió poner una flechita. Entonces, ¿qué es el vector? Para empezar, hay que tener mucho cuidado con la pregunta si el vector es una flecha o no. El vector en sí no es una flecha, el vector es esto, mira, un concepto matemático, una idea, es una abstracción matemática, así como lo es el número, ¿no? Como por ejemplo, mira, cuando tú pones esto, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días, ¿no? 7 días tiene la semana. Cuando tú escribes 7 días, así, días, este 7 es la representación de un número. El 7 en sí, el 7 es un número y esta es la forma como tú lo dibujas. No es necesario que tú digas o dibujes el 7 para hablar del número. Si tú escuchas simplemente 7 días, en tu mente surge ya una idea, ¿no? Esa idea que surge, 7 días, tengo que esperar 7 días. Por ejemplo, haces una compra por una tienda de departamento y dice que te la vamos a entregar en 7 días. Entonces en tu mente surge una idea, 7 días. Si estamos hoy día viernes, empiezo a contar viernes, ya mañana sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, próximo viernes voy a recibirlo. O sea, esa idea, ese conteo, esa idea de las unidades, 7, es lo que se conoce como el número, es una idea matemática, una abstracción. Cuando yo quiero plasmar ese 7, digamos, en un papel, quiero transmitir esa idea, utilizo un símbolo. Esto que ves aquí es el símbolo del número 7, es la representación gráfica del número 7. Así como el número tiene una connotación, un significado, una interpretación en tu mente, es un concepto, entonces eso se representa de cierta manera. Igual también los vectores son una idea, un concepto que surge en tu mente, pero que tiene un valor, módulo y tiene orientación. Tiene un valor y tiene una orientación, va hacia un cierto lugar. Y obviamente este concepto matemático que está ya en tu mente, esa velocidad va a la derecha, esta fuerza va para abajo, esta fuerza tiene que ser para este lado. Entonces, eso hay que representarlo también. Entonces, la representación tiene que ser, o la representación va a ser justamente la flechita. Entonces hay que tener cuidado. Una cosa es ¿qué es el vector? A la pregunta, ¿qué es el vector? La respuesta es un concepto matemático que reúne, que junta esta idea de módulo y orientación. Y si me preguntan cómo se representa, esa es la flecha. Entonces hay que tener cuidado si tú de repente has escuchado, te has dicho a tu profesor, el vector es una flecha. No, el vector es un concepto matemático y se representa, se dibuja como una flecha. Así como el número, como te pone el ejemplo, se representa también con ese simbolito. ¿Y por qué vector? ¿Por qué le pusieron vector? No sé si te has preguntado eso. ¿Y por qué la palabra vector? ¿De dónde viene vector? La palabra vector proviene de este latín vectoris. Y el latín vectoris significa el que transporta, el que lleva, el que se dirige hacia un cierto lugar. ¿Te das cuenta por qué le pusieron vector? Porque el vector es el que me indica para dónde va, para dónde se dirige una cantidad física. Entonces, la palabra vector deriva de este latín vectoris, que significa en realidad el que transporta, el que tiene una orientación hacia un lugar, hacia donde va. Entonces, recuerda eso. El otro día escuchaba en una noticia, cuando las personas están regresando a provincia, un médico utilizó esta palabra, decía, las personas cuando están en Lima y después regresan, ¿no? Bueno, regresan a sus departamentos de origen, son vectores, decía, del virus. Vectores del virus. ¿Qué quiere decir vectores? ¿Por qué vectores? Entonces, mucha gente que obviamente no sabe física o nunca ha visto esto en una clase, vectores, porque ¿qué? Hay un desplazamiento, porque hay una flecha. No, porque quiere decir que son transportadores del virus. La palabra vector significa el que transporta, el que lleva. ¿Te das cuenta? Ese es el significado. Bueno, no se puede decir que el vector lo inventa Simon Stevin, porque no hay escritos que digan que él lo inventó, lo creó, pero Simon Stevin es el matemático que propone por primera vez el uso de una regla para sumar estos vectores, que es la regla del paralelogramo que tú has visto en el colegio. Y él también propone una regla para descomponer el peso en un plano inclinado. Cuenta la historia que Simon Stevin utilizó otro término griego, perdón, otro término latino, que era vere, que significa viajar, vere
o hay otro término latino también que es veo, que significa viajar, transportar. Entonces, parece que él utilizó en latín esos términos para expresar estas flechitas que justamente estos conceptos que vamos a ver ahora que hoy en día llamamos vectores, que fue el término con el que finalmente se quedó. De hecho, cuando se inventa algo, no es que desde el primer momento se llamó de una manera, ha ido evolucionando el nombre, entonces él le llamó así, usó el término vere para decir que era un elemento que me indicaba transporte, viaje, desplazamiento, o sea, orientación hacia un cierto lugar. Bueno, los vectores cuando se inventan no se inmediatamente no dijeron, uy, mira, primicia, vamos a usar los vectores de ahí en adelante. No fue así. Los vectores han pasado también por un camino largo y tortuoso. Al principio, cuando Stevin usó, cuenta la historia de los vectores por primera vez, muchos no le dieron importancia a las flechas y pensaron que era algo que casi no tenía valor. Y tuvieron que pasar muchos años hasta que el gran Friedrich Gauss, 1700, mira, casi no, estamos hablando casi de unos 17, 18, casi 2 siglos después, se da cuenta que con los vectores se puede representar a los números complejos. Y entonces creó todo un aparato matemático basado en los vectores. Y fue ahí cuando la gente de ciencia, los matemáticos, se dieron cuenta, mira, esas flechas no era pues una flecha simplemente, sino podemos representar mucho más, podemos decir cosas, conceptos a través de esa flecha. Y entonces es ahí cuando cobra un lugar importante. Aún ahí, en esa época, no se llamaba vectores en forma generalizada. Y cuenta la historia que este último personaje, de nombre William Hamilton, fue el que le atribuye el nombre de vector y lo propone en 1843, vector del término del latín vectoris, que significa el que transporta, y ese es el nombre que hasta ahora hemos utilizado. Dato de cultura general, si no sabías que William Hamilton había puesto el vector, es el padrino del nombre de vector, pues ahora ese dato se va a tu cultura general. Hamilton, como el de los, como esa marca de cigarro, ¿no? Hamilton fue el que asignó el nombre vector a estas flechitas, a estos conceptos que tienen dirección y sentido. Bien, seguimos entonces. ¿Cómo se representan los vectores? Efectivamente se representan con una recta, que es muy importante, eso es la representación, como lo vas a dibujar en el papel, y entonces una flechita pues es una forma de representar el vector. Esta flechita, su tamaño, el tamaño que tú le des, va a representar el módulo también. Como es un dibujo, entonces este dibujo tiene que representar a todos los elementos que tiene el vector, y el tamaño del dibujo representa el módulo. Con esto me refiero a lo siguiente. A ver, si este vector representa una fuerza, vamos a suponer de 10 newton, este es el valor de la fuerza, 10 newton, este es el módulo de la fuerza. Y yo tengo por acá otra fuerza que tiene 20 newton, entonces la flecha que representa los 20 newton tendría que tener el doble de longitud, mira, así. A eso me refiero cuando te digo que el módulo debe estar dado por el tamaño de la flecha. Cuando tú le pones un tamaño a la flecha, los tamaños deben representar el módulo del vector. También recuerda de que solo puedes comparar cantidades físicas iguales, ¿no? Fuerza con fuerza. Obviamente, si yo tuviera una velocidad de 20 metros por segundo, esa es otra cantidad física y ahí no puedo usar esta proporción en sus longitudes. Pero si tengo 10 newton y después 20 newton, 30 newton, entonces mi flecha, lo normal, lo correcto debe ser que sea más grande. En los libros internacionales que tienen editorial, que pasan por un alto proceso de evaluación, tienen bastante cuidado en estas cosas. Los vectores no están dibujados al azar y están en proporción. Y también te cuento un secretito, en los exámenes de ingreso, cuando hacen el dibujo de los vectores, los hacen en proporción, usando pues, ¿no? un paquete para que salgan los dibujos proporcionados. Entonces también por ahí que el tamaño, la forma, o sea, el tamaño del dibujo te da una idea de del módulo del vector. Entonces el módulo es el valor de la cantidad de escala, perdón, de la cantidad vectorial y se representa con el tamaño del vector. ¿Qué es la dirección? Bueno, la dirección es la recta que contiene el vector. Así, esta recta que contiene el vector, esa es su dirección. Pero sabemos que ese vector, ¿qué pasa si se traslada y se coloca en una recta que es paralela a la primera? ¿Seguirá siendo la misma dirección? Y si lo muevo a otra recta que también es paralela a la primera, será la misma dirección. Y si lo muevo más atrás, ¿seguirá siendo la misma dirección?
La respuesta es que sí. Es una propiedad que si un vector se mueve a una recta paralela a la que originalmente ocupaba, la dirección sigue siendo la misma. Todos los vectores que están en la misma dirección son aquellos que están en la misma recta o en rectas paralelas. Por esa razón, cuando te preguntan qué es la dirección no es una recta solamente. La dirección es la familia de rectas paralelas entre sí. Todas las rectas paralelas entre sí, recuerda, tienen la misma dirección y dirección es solo la línea que contiene al vector. Si yo pusiera un vector así, por ejemplo, en contra, este vector tiene la misma dirección. Tiene la misma dirección. Si pusiera otro vector por acá, tiene la misma dirección. En física, en la uni, la dirección es la línea que contiene al vector y todas las líneas paralelas a ella. Todos los vectores que estén en la misma línea, como el que está acá, como todo, o en líneas paralelas como los que están acá a este lado, van a tener la misma dirección. Muy bien, la misma dirección. ¿Y qué es el sentido? Todas esas rectas, por ejemplo, son rectas paralelas, y el sentido es la flechita. El sentido es esta puntita de flecha hacia dónde apunta. Eso es el sentido. Entonces, la punta de la flecha me indica el sentido. La recta donde se ubica el vector, esa me indica la dirección. Y todas las rectas paralelas, por eso es que tú puedes mover el vector paralelamente a sí mismo, más adelante, más atrás, porque todas estas líneas son una sola dirección. Y el tamaño que le hayas dado al vector, eso representa el módulo del vector. Ahí están los tres elementos: módulo, dirección y sentido. Así es como lo debes entender en la uni, así es como te van a preguntar. Y con estos criterios, ojo, se resuelven todas las preguntas teóricas. En la uni, preguntar si dos vectores son paralelos no es lo mismo decir si dos vectores son colineales, tiene un significado diferente. Entonces hay que ajustarse a esta teoría. Ese es el problema por el cual mucho solucionario y mucho profesor que resuelve problemas resuelve mal y se equivoca en las preguntas teóricas porque no utiliza las convenciones correctas. También le quiero contar que en la mayoría, creo que todos los libros preuniversitarios de acá, Lima, Perú, tienen totalmente errado sus conceptos, ¿no? Hablan de dirección como ángulo, hablan de que los vectores colineales son los que están en la misma línea. Esos libros, honestamente, si encuentras uno de esos libros, quema esos libros porque están mal, están mal. Y lo peor, y lo que yo siempre reniego, es que no corrigen, no corrigen. Esto hace muchos años, desde 1992, cuando empezó el CEPRE-1 y se empezó a divulgar. Por lo tanto, esto es totalmente y ampliamente conocido por todo aquel alumno que pasa por ese preune y todo alumno que ha estudiado obviamente en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo no entiendo cómo puede haber algunos que hayan estudiado en la universidad pero usen otro tipo de convenciones y bueno, no sé. La cosa es que esta es la forma como vamos a trabajar. Para simbolizar los vectores se usan unas letritas con flecha. ¿Por qué las letritas y por qué la flecha? Hacia más o menos la época de Stevin, 1500, ya estamos hablando ya del siglo XVI, eh, ya se había introducido con fuerza el uso de las letras en las matemáticas. Bueno, ya los árabes habían hablado de las matemáticas, de las ecuaciones, y entonces ya era un poco familiar de repente escribir así, ¿no? Una ecuación donde habían letras, variables desconocidas. Bueno, los físicos se dieron cuenta que esta Y, esta X, no era igual, o sea, no representaba una cantidad o ese número que salía ahí no representaba exactamente a una cantidad física vectorial. Un vector no solamente lo podía expresar así con un valor numérico, tenía que poner la dirección y el sentido también. Entonces, a las letras que indican cantidades vectoriales, los físicos cuando las utilizan le tienen que no solamente poner una letra, sino que para diferenciarla le pusieron así, mira, le pusieron una flechita. Esa flechita, ¿ves? Entonces ya nos disipamos. Una letra con su flechita en la parte de arriba significa que no es una letra cualquiera, perdón, no es una letra cualquiera. Esa letra, cuando tiene su flechita arriba, quiere decir que indica, se refiere a una cantidad física que tiene orientación. Esa flechita se pone para que cada vez que tú le escribas, recuerdes que eso me indica una cantidad física que transporta algo
que se dirige hacia algún lugar, que va dirigido hacia un cierto lugar y por lo tanto es una cantidad física vectorial. Por eso la razón de poner la flechita en los problemas, ¿no?, del curso, bueno, en el curso en general. Cuando tú le veas la letra con su flechita, siempre lo vas a leer así, vector A. Bueno, en la letra A ya no se pone la flecha, porque es tu lectura, vector A, vector B, vector C, ¿no? Pero cuando A aparece solito, se pone su flechita para referirse y entender que es una cantidad vectorial. Para hacer referencia al módulo, se pueden usar dos opciones. La primera es no poner la flecha. ¿Qué quiere decir? Que ya no te interesa la dirección y sentido. Te das cuenta cómo es coherente, ¿no? La flecha quiere decir que es una cantidad física con dirección y sentido. Y si le quito la flecha es porque ya no me interesa la dirección y sentido. O también lo puedo poner como en valor absoluto dos barritas y eso se le va a leer módulo o magnitud del vector A. Bien, ahí hacemos entonces un instante para que anotes bien esto. Cuando repasas, ahí tienes un segundo para que te detengas. Si quieres le haces una captura ahorita, pero igual no estás usando de repente el mismo medio, entonces lo mejor es que después lo revises con calma y anotes, ¿no?, lo más importante. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Y vamos a ver ahora multiplicación de un vector por un escalar. Esta parte es muy también importante y sobre todo muy novedosa porque normalmente los chicos en los colegios, en las academias no ven esto. Y en la uni, en la pre, en la uni se necesita para obviamente desarrollar todo el bagaje, el conjunto de conocimientos que vienen después. Entonces, la primera que debes saber es que cuando un vector se multiplica por una cantidad escalar, lo que sale como resultado de ese producto siempre es otro vector y lo que se conserva en ese nuevo vector es su dirección. O sea, si yo multiplico, a ver, por ejemplo, ¿quién? La masa por la velocidad. A ver, multiplico masa por velocidad. ¿Quién es vector acá? Ah, la velocidad. Entonces, masa por velocidad es otra cantidad física, pero la dirección de la velocidad debe ser la misma dirección que la cantidad de movimiento. Eso lo puedo asegurar. Si la masa la multiplico por la aceleración es un vector. Lo que sale es fuerza, es otro vector, tiene otro nombre, es otra cantidad física, no puede ser la misma cantidad física, pero tiene la misma dirección, o sea, está actuando en la misma línea de acción, o en su defecto puedo trasladarlo a otra línea paralela a la primera. Si multiplico carga por campo eléctrico, me sale fuerza eléctrica. Y si el campo es un vector, la fuerza también será un vector. El campo y la fuerza son, de hecho, vectores colineales, tienen la misma dirección, están en la misma línea de acción. Entonces, ahora, ya sabemos que un vector por un escalar me da un vector, pero este escalar puede ser positivo, como en el caso de la masa siempre es positiva, y puede ser también de repente negativo, como en el caso de la carga, ¿no? En el caso de una carga, tú tienes cargas eléctricas positivas, ¿no? ¿Has visto eso de protones, electrones? O carga negativa. ¿Qué pasa cuando el escalar es negativo? Entonces hay una regla para eso. Vamos entonces a explicar esa regla y vamos a continuar por acá. El sentido el sentido del vector que vamos a obtener y el módulo del vector depende de ese escalar que por ahora vamos a llamar n. Entonces recuerda, cuando un vector se multiplica por un escalar, la dirección se conserva sí o sí, la dirección, pero el sentido y el módulo es lo que va a cambiar. Los módulos obviamente serían ya otros. Vamos a poner estos casos, vamos a poner un vector a cualquiera y lo vamos a multiplicar primero por un escalar que sea positivo. ¿Qué pasa cuando multiplico por un escalar positivo? Así, mira, n mayor que 0 quiere decir que esto es positivo, el n es positivo, como por ejemplo la masa, no hay masa negativa, la masa es positiva. Entonces, cuando tú multiplicas por un escalar positivo, te sale así, mira. Vas a obtener otro vector al multiplicar. Cuando multiplicas así ya es otro vector. Y este nuevo vector se puede expresar de la siguiente manera. Es el producto del escalar n por a. Escalar n por a. Este vector tiene la misma dirección porque está en una recta paralela. Yo he puesto estas rectas con un ángulo ahí igual con esta horizontal para que recordemos que esas rectas son paralelas entre sí. Entonces la dirección, acuérdate que es la misma recta o recta paralela. Ese vector b también lo pude haber dibujado acá, no hay problema. También lo puedo poner ahí el vector b porque está en la misma dirección. La misma dirección es la misma recta o cualquier recta paralela porque toda esa familia de rectas paralelas, insisto, es una misma dirección. Bueno, una vez que ya sabemos eso, voy a borrar esto de aquí. Vamos a borrar eso. Vamos a volver. Lo que cambia, en primer lugar, es el sentido.
o bueno, lo que puede variar es el sentido. Cuando el escalar es positivo, como es el primer caso, cuando el escalar es positivo, entonces el sentido del nuevo vector va a ser el mismo que tenía el vector original, el mismo cuando es positivo. El módulo obviamente será la multiplicación del módulo de A por n veces, ¿no? N por el escalar, hay que multiplicarlo dos nada más. Entonces, esa va a ser la forma de calcular el nuevo módulo. Multiplicas el escalar por el valor del vector A y obviamente ese será el valor de la nueva cantidad física B. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el escalar es negativo. Vamos a borrar esto para que no se nos... Mira, ¿qué pasa si ahora el escalar es negativo? Entonces, ojo con esto, ojo aquí, despierta. Esta parte es clave. Cuando el escalar es negativo, me va a salir otro vector. Ya no es el vector A, es otro vector, porque ha sido multiplicado por m. Pero la dirección sigue siendo la misma, porque eso lo hemos puesto como una regla general. Cuando un vector se multiplica por un escalar como esto, la dirección se conserva. Lo que cambia es el sentido. Mire el sentido ahora. Ponerle menos a un vector adelante quiere decir que tiene el sentido contrario que el vector original. Solo tiene sentido contrario. Ponerle menos acá, que un escalar sea negativo, aquí quiero aclarar que no significa que vaya a la izquierda necesariamente, sino que simplemente es de sentido contrario al vector original que me habían dado. Entonces, esto es muy importante. Cuando tú multiplicas un vector por un escalar positivo, te sale la misma dirección y sentido. Cuando tú multiplicas por un escalar negativo, te sale la misma dirección, pero con sentido contrario. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Primero, vamos hasta ahí. Mientras ustedes lo piensan, su pregunta, vamos saludando a Jesús Segarra, que también nos está viendo, Joel Tarmeño, hola Joel, hola Manu, AAB, Rafael Ramos también está en sintonía, Jarvi, se pronuncia Jarvi seguramente, ¿no? Jarvi, Jonas, ¿cómo estás, Jarvi? Marjorie, muy bien, hola Marjorie, el gran René nos acompaña esta mañana y el maestro de maestros, Juan Castro del Perú, el único vengador del mundo preuniversitario, del mundo virtual. El capitán Aritmética nos está viendo, es un honor para nosotros tenerlo en sintonía. Y también Matías Quispe nos está viendo. Y entonces vamos a ver sus dudas, a ver qué dudas vas a de repente tener hasta ahí, hasta ahí. Ahorita viene lo de vectores paralelos, colineales, pero hasta ahí hay que entender bien esa parte. Un vector, cuando se multiplica por un escalar positivo, se conserva dirección y sentido. Cuando un vector se multiplica por un escalar negativo, se conserva la dirección, pero el sentido es contrario. Como puedes darte cuenta, cuando multiplicas por un escalar, la dirección siempre se conserva. Lo que cambia o puede cambiar es el sentido. En cuanto al módulo, no hay mucho que decir. El módulo sale de multiplicar el valor del escalar por el módulo del vector que hemos utilizado. Muy bien, deja tus preguntas con confianza, vamos a ir respondiendo hasta ahí. Como ves, no es difícil, no hay nada difícil, no es que la UNI sea imposible de aprender y tampoco, como ves, no necesitas tener base. O sea, ¿base para qué? Simplemente tienes que tener tus capacidades, tus sentidos completos, ¿no? O sea, si puedes, tienes tu atención, mejor dicho, puesta en lo que estamos diciendo, todos, así sea la primera vez que lo escuches, no estamos hablando chino, no estamos hablando cosas que no puedes captar, solamente hay que explicarlo bien, como podemos creo que comprobar, y se va entendiendo. Hay que grabar esa información y quitarse obviamente esas costumbres o esos chips que a veces nos han incorporado equivocadamente cuando uno ha leído un libro. Y ese es creo también el problema a veces de leer un libro cualquiera, ¿no? A veces de chicos que desafortunadamente por una cuestión seguro económica estudian solos y ponen, ¿no? Yo veo en las redes, ¿qué libro puedo comprar? ¿Qué libro me recomienda? Pero en realidad es muy complicado porque muy pocos libros existen de buena calidad. Y yo me atrevería a recomendar el libro, ¿no? Aritmética Fácil, de nuestro excelentísimo profesor Juan Castro, porque efectivamente es uno de los libros que sigue al pie de la letra toda la estructura que tiene el CPRU. Bien, vamos entonces, pon tus comentarios, no hay problema, y continuamos entonces con la siguiente parte. Aquí viene otra parte súper importante, atención acá, oído la música en esta parte, ¿ah? Los vectores ABC que comparten la misma dirección, lo vengo diciendo varias veces, la misma dirección, van a tener un nombre en física y van a recibir este nombre, colineales. Reciben el nombre de colineales. De nuevo, colineales. Incorpora esto en tu memoria a largo plazo.
ABC, todos los vectores que tienen la misma dirección se llaman colineales. Los vectores colineales pueden estar así en la misma recta, o sea, el vector B, por ejemplo, podría estar acá también. Acá puedo poner ya otro vector, puedo poner acá ya un vector D. Acá puedo poner otro vector más abajo, también así, mira, otro vector. Un vector, por ejemplo, así, E. Y esos vectores, automáticamente, todos ellos son colineales. Entonces, aquí, antes de seguir, aclaro esto. Pero un estudiante me dice, profesor, pero colineal no era en la misma línea. Perfecto. Quiere decir que eres un buen alumno. Colineales es en la misma línea, pero en geometría y para puntos. Cuando tú tienes puntos que están en una misma línea, ahí se dice puntos colineales. ¿Te acuerdas tus problemas de olimpiadas cuando estabas en sexto grado de primaria y representabas a tu colegio cuando ibas bien peinadito con tu corbata y encontrabas un problema así, se tienen los puntos colineales ABC? Ya, pues ahí se usa la palabra colineal en geometría. Geometría. Espérate, voy a escribir la G de geometría. En geometría vale ese concepto. Pero en física, en el mundo de la física, la palabra colineal se reservan para la misma dirección. Antes de seguir, y quiero aquí aclarar esto, los términos, las palabras pueden tener significados diferentes en contextos diferentes. Por ejemplo, yo ahorita en media mañana siempre me como una manzana para, ¿no? Como una especie de un pequeño alimento, ¿no? A media mañana. Pero me he enterado que en la manzana donde vive un amigo, 3 personas han sido contagiadas de COVID. ¿Te das cuenta? La palabra manzana puede ser fruta y la manzana también puede ser el lugar donde vive una persona. De repente tu enamorada te da su dirección, ¿no? Para que la visite cuando pase la pandemia. Vive, ¿no? En un lugar, ¿no? Donde queda en la manzana XXX, ¿no? Lote 69. Y entonces en ese caso la manzana tiene otro significado. ¿Te das cuenta? Entonces hay que entender que la palabra colineal también en este caso no es lo mismo en geometría que en física, ¿no? Y de hecho hay muchas palabras que son así, pues, ¿no? Por ejemplo, en general, ¿no? Los libros se equivocan, ¿no? En estos conceptos. Y en la mañana escuché que el general, ¿no? Del ejército dio un mensaje a la nación. La palabra general se puede usar, ¿no? Para referirse a la mayoría de personas o también es de repente, un rango, ¿no? En la vida militar. Entonces, igual, la palabra colineal en geometría se refiere a que están en la misma línea, puntos. En el caso de los vectores son colineales cuando comparten la misma dirección. Recuerda siempre eso. ¿Cómo se llaman los vectores AB que tienen la misma dirección y sentido a la vez? Coinciden en el sentido también. Entonces, ahí escucha bien, escucha esta parte. Se les llama así, paralelos. Paralelos. Mira, paralelos. Dos vectores que tienen el mismo sentido se llaman paralelos. La palabra paralelo aquí también en geometría se refiere, las rectas son paralelas, las rectas, pero en vectores se utiliza la palabra paralelo para referirse no solo a la dirección, sino al mismo sentido. En física, en la uni, paralelos son aquellos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. A con C, por ejemplo, no son paralelos. A con C son colineales, pero no son paralelos porque tienen sentido contrario. A con B solamente son paralelos. Cachimbo me dice, pues, ¿y cómo hago para referirme a los vectores A y C? ¿Qué parentesco tienen? ¿Qué cosa hago con ellos? Ahí viene, mira, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará a los vectores A y C? Para ellos se ha reservado este nombre, antiparalelos, antiparalelos. Bueno, el concepto de antiparalelo casi no se usa en geometría. El otro día conversaba con el gran maestro, el semidios del Olimpo Parra, me decía que hay un uso de rectas antiparalelas eh, dentro de, bueno, de un contexto, ¿no? En el caso particular de un triángulo, y se habla de antiparalelos respecto a unos ángulos, o sea, no es que el término sea genérico. Entonces, en geometría es muy restringido el significado de antiparalelo. Nosotros en física sí lo tenemos claro. En AC, o perdón, en física, los vectores AC que tienen sentido contrario, esos se llaman antiparalelos.
Entonces, vamos a practicar. Si tú tienes, por ejemplo, vectores que están así, a este le voy a poner X, y a este vector le voy a poner, por ejemplo, así, le voy a poner un Y, y por acá voy a poner otro vector, por ejemplo, le voy a poner un Z, ya, a ver, me disculpa porque mi pulso está un poquito mal. A ver, ¿quiénes serían los vectores aquí colineales? Todos están en rectas paralelas, así que ya vamos a dar por sobreentendido eso. Ya, yo te voy a, voy a responder esa parte. X y Z van a ser vectores colineales. X y Z son colineales porque todos están en la misma dirección, están en rectas, en líneas de acción que son paralelas entre sí. Las rectas, geométricamente, son paralelas entre sí. Ya, pero ¿cuáles de estos vectores son paralelos? A ver, escríbeme a ver rapidito en los comentarios. Hola Stephanie, que se acaba de apuntar. ¿Cuáles serían los vectores paralelos? ¿X con Y o Y con Z? Solo dime, ¿X con Y o Y con Z o X con Z? ¿Quiénes son los paralelos? A ver, espero tu respuesta rapidito, solo para verificar que estás ahí, que estás al otro lado de la pantalla y que no has dejado tu pantalla prendida y te has ido y me has abandonado. Estamos aquí conectados. Demuéstrame que estás ahí detrás de la pantalla. Y a ver, respondemos esta pregunta chiquitita. ¿Quiénes son paralelos? XY, XZ, YZ, ¿quiénes son los paralelos? A ver, vamos a esperar algunas respuestas. A ver, vamos a dar unos minutos. Y mientras nos dan algunas respuestas nuestros amigos, a ver, paralelos, Y y Z, nos dice Saraí, muy bien. Y con Z son paralelos, muy bien. Y ahora vamos con la pregunta, ¿y quiénes son los antiparalelos? Dime todos los antiparalelos que encuentras, antiparalelos, antiparalelos. Y mientras respondemos quiénes son los antiparalelos, antiparalelos, vamos a ver, vamos a comentarle a todos que este mes estamos de aniversario, estamos cumpliendo 15 años en Eureka, así que un saludo a la distancia a todos los que integran esta enorme familia. De verdad que no habíamos, lo más anecdótico es que estos 15 años los vamos a pasar en pandemia y obviamente no vamos a poder reunirnos todos, pero vamos a tratar de hacer una reunión virtual para compartir un poco, por lo menos un saludo. Eureka tiene 15 años y de hecho empezó con los ciclos paralelos para el CEPREUNI allá por el año 2005. Ha tenido una serie, ¿no?, de historias, de locales. Empezó en Pueblo Libre, se vino a Jesús María, se fue a Magdalena, a Los Olivos, después hemos llegado tuvimos una época en San Juan del Lurigancho, después ahí nos vinimos a Ingeniería, estamos en Surco y en la última sede que fue la de Caraballo, ¿no? Que bueno, desafortunadamente todo esto ha tenido que quedar paralizado. Bien, ahí está la respuesta, las respuestas llegaron, los antiparalelos, muy bien. X con Y antiparalelos y X con Z antiparalelos. Muy bien, podemos dar fe entonces que ustedes han entendido esta parte. Y como ves, no es difícil, no necesito, pues, digamos, tener tiempo, 2 años preparándome para entender. Cuando se explica bien, uno entiende bien, ¿no? El problema es que a veces en muchos lugares no se explica y entonces uno pues no aprende y a veces, desafortunadamente, la excusa es que el alumno no tiene base, pero ¿qué base voy a tener si no me han enseñado? Entonces, tú puedes entender y vas por un excelente camino. Ahora vamos a ver un comentario interesante, mira. ¿Qué pasa cuando en los problemas nos encontramos con números reales? Es muy común en los problemas trabajar siempre con números reales, ¿no? O sea, vamos a trabajar, por ejemplo, el vector A por 2 por 3. Y los números reales, cuando se van a operar, se trabajan justamente como escalares. O sea, si esta n fuera un número real, entonces cuando es positivo, te va a dar un vector, un nuevo vector que va a ser paralelo al primero. Y si el escalar es negativo, justamente te va a dar un vector que es antiparalelo con el vector A. Entonces, los números reales, cuando tú los encuentres, vas a operarlo así, lo vas a multiplicar al vector y te va a salir paralelo o antiparalelo dependiendo de su signo. Vamos a ver un caso particular cuando el n vale 1 estrictamente. O sea, si el n fuera el número 1, mira, n fuera el número 1, no sé si se distingue, el 1 acá en esta expresión, si esto fuera 1, entonces esto nos quedaría más o menos así, bueno, b igual a 1 por a, me sale como es positivo en la misma dirección, en el mismo sentido, y el módulo sería el módulo de A por 1, o sea, el módulo de B y el módulo de A serían iguales. Entonces, cuando tienen los vectores, escucha bien, igual módulo, igual dirección, igual sentido, solo esos vectores se pueden decir iguales. Solo esos vectores tienen la posibilidad de llamarse iguales.
hay que tener cuidado que dos vectores, a veces se comete este error, porque tienen el mismo valor, se les llama iguales. No sé si quizás tú hayas caído en esta pequeña, digamos, confusión, ¿no? Te dice, se tienen dos vectores perpendiculares, así, que miden 10 y 10, dos vectores que miden 10 y 10. Y quizás te hayan explicado o tú hayas dicho, ah, tengo dos vectores iguales, ¿no? Dos vectores iguales de 10 y 10 unidades cada uno. Ya, eso es incorrecto. Estos dos vectores, por si acaso, no son iguales. Estos vectores tienen igual módulo nada más, pero este vector, vamos a ponerle a este vector, por ejemplo, A, y este vector le voy a poner, por ejemplo, P, no pueden ser iguales, porque tienen otra dirección y en consecuencia tienen otro sentido. Para que dos vectores sean iguales tienen que ser así. Solamente si tengo dos vectores así, con el mismo módulo, con la misma dirección y con el mismo sentido, solo en ese caso puedo decir que son iguales. Y hay que ser muy estrictos en esta parte. No se puede pasar, digamos, o cometer la ligereza de llamar igual a un vector que tiene otras características. Entonces, es muy importante que tú aprendas a llamar a qué cosa es igual. ¿Qué pasa si ahora el escalar fuera negativo? Vamos a ver acá una gráfica. ¿Cómo sería gráficamente esto si este fuera el vector A y lo multiplico por el 1, n igual a 1? Entonces el vector me va a quedar así. Bueno, si acá pongo 1 sería B igual a A. Y B igual a A es otro vector así, mira. A y B igualitos, tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido y tienen el mismo tamaño, el mismo módulo, ¿te das cuenta? Esos son vectores iguales. ¿Qué pasaría ahora si el escalar es negativo? Por ejemplo, el m es menos 1. Vamos a ver el caso particular de menos 1, porque cuando es menos 1 hay un nombre que los asocia a los vectores. Si esto fuera menos 1, entonces esto me quedaría así más o menos. Si fuera m menos 1, si acá le pongo menos 1 por a sería menos a. Y menos a quedaría así, bueno, c es igual a menos a. C es contrario de A, es lo que quiere decir, tiene el mismo módulo, o es el mismo módulo, el mismo tamaño, tiene la misma dirección, pero el sentido es contrario. Esos vectores se llaman así, vectores opuestos. No puedes cometer el error de referirte como vectores iguales a dos vectores que tienen diferentes sentidos. Aplicaciones de esto lo encontramos, por ejemplo, en caída libre, cuando un cuerpo va y, por ejemplo, es lanzado para arriba, llega a su punto más alto y después regresa, ¿no? Y cuando regresa, este vector, por ejemplo, así, lanzas con 20 y después regresa con 20. Ya, no puedo decir que estas velocidades son iguales. Ahí sí estaría recontra mal. Ahí sí tenemos que ya retirar del grupo virtual, pero eso ya sería un horror, ya un pecado, ya una violación a las leyes de la física, serías un violador de las leyes. 20 y 20 no puedo decir que son iguales, estas son velocidades opuestas. Lo que puedo decir es que sus módulos, sus magnitudes son iguales, y eso recibe un nombre, eso se va a llamar rapidez más adelante, eso lo vemos poco a poco, pero no puedo decir que estas velocidades son iguales. O sea, la velocidad subida no es igual a la velocidad bajada. La velocidad subida es opuesta a la velocidad bajada y la palabra opuesto quiere decir que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Muy importante entonces estos conceptos, esta parte la tienes que manejar, se tiene que hacer bastante, digamos, común y con estos términos vamos a usar a lo largo de todo el curso. Cuando te diga la fuerza es paralela a la aceleración, te diga la fuerza eléctrica es colineal con el campo eléctrico, entonces tú tienes que recordar estos conceptos, estos nombres que hemos nosotros dado en este momento. Bien, detenemos unos instantes la imagen ahí para que tú al momento de repetir tu vídeo puedas anotar con calma, lo puedas detener un momento y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver ahora la parte de adición de vectores, que es algo seguramente sencillo que tú debes haber visto en el colegio, por lo menos la gran mayoría logra aprender a adicionar vectores. Adicionar vectores significa reemplazar varios vectores por un solo vector, por un vector que se va a llamar suma o resultante. Los nombres son indistintos, igual que en la adición de números, acá también se va a adicionar vectores. Y la adición de vectores, recuerdes eso, reemplazar varios por uno solo. La idea que más se asemeja a esto es como si tú tuvieras 5 equipos de fútbol compitiendo por un primer lugar, ¿no? Tienes de repente una competencia de natación, 10 personas, 10 nadadores compitiendo por un primer lugar. Es como si quisiéramos obtener
el ganador de toda esa serie, el que pasa a la siguiente fase. Es algo así, es como si yo tuviera varios vectores y quiero saber quién de ellos es el que pasa o cuál combinación de todos pasa, y para que pase hay un procedimiento. Entonces aquí en vectores también hay un procedimiento para hallar ese vector suma o resultante. Para hallar la suma o resultante, debemos siempre recordar que hay dos propiedades básicas, que es la conmutativa y la asociativa. Conmutativa quiere decir que tú puedes sumar los vectores en un orden cualesquiera, ¿no? O sea, yo puedo tener el vector A más el vector B, y eso debe ser siempre igual al sumar el vector B más el vector A. La suma de vectores se ha comprobado que no interesa el orden que lo pongas, el orden es indistinto. Entonces, la adición de vectores es conmutativa, eso es lo que significa. Y asociativa, y asociativa significa que tú cuando tienes vectores puedes asociar de la forma que quieras. O sea, tú puedes sumar primero A con B y ese resultado lo puedes sumar con C. O también puedes sumar B con C y ese resultado lo sumas con A. Y la respuesta es que independiente del camino que tomes, la respuesta, la suma resultante te va a salir siempre el mismo resultado. Entonces eso es importante que tú siempre recuerdes. ¿Ya? Esas dos propiedades son muy importantes. Si tuviese varios vectores ABC, la idea es de todos ellos sacar uno solo, un solo vector que reemplaza a los tres. Esto de reemplazar también es muy importante que tú lo sepas, porque quiere decir que al reemplazar tienes que buscar la técnica para que salga uno solo. También tienes que tener en cuenta al momento de resolver, ya viene el maestro Luis Flores, le damos la bienvenida. Christopher también nos está viendo recién, Daniela, David también se han apuntado, y le damos la bienvenida al maestro Luis Flores, que ya está listo para entrar con el bloque de problemas, que es lo que viene a continuación. En los problemas, él te va a dar las indicaciones, también cómo tienes que trabajar, él va a hacer problemas modelo para que tú tengas la idea, y después hay en el material problemas parecidos para poder tú practicar. La idea fundamental y el secreto fundamental del aprendizaje es que tú puedas practicar en algo que has visto. Con ver la solución de un problema no se aprende. Tienes que practicar ese modelo varias veces y obviamente basado siempre en reglas generales que me permite hacer cualquier problema. Si voy a aprender un método práctico, una cosa que multiplico en aspa y sale, obviamente eso no me da poder para poder resolver cualquier ejercicio. Entonces, eso viene en el segundo bloque en unos minutos. Entonces, estos vectores la idea es reemplazarlos por uno solo, y para reemplazarlo hay varias técnicas. Dos técnicas vamos a ver hoy día. La primera es la regla del paralelogramo, y esa regla del paralelogramo se hace así. Esta es la que te han enseñado en el colegio. Entonces, puedes poner tu me encorazona, porque esto te hace recordar tus años maravillosos en el colegio, cuando estabas en quinto año, cuando eras, ¿no?, el mega estrella, ¿no? Cuando eras la mega estrella del colegio, representarlo, ¿no?, en los concursos escolares, cuando eras un boy star. En esas épocas te enseñaban la regla del paralelogramo. Y entonces en la regla del paralelogramo se hace esto. Si tú tienes dos vectores, así, AB, eh, y quieres hallar por regla del paralelogramo la suma resultante, vamos a recordar esos momentos, ¿no? Te acuerdas de tu Miss, de repente tu profe, ¿no? Entonces, tienes que tener los vectores en origen, con un origen común. Es muy importante eso, ¿no? O sea, los vectores tienen que trasladarse. A ver, ¿qué pasa si en un problema me viene una cosa así, más o menos, vamos a suponer, ¿no? Me viene un vector, por ejemplo, así por este lado, y de repente, vamos a suponer, me dan otro vector por acá, ya, así. Y me dicen que hay, pues bueno, la resultante, pues, bueno, que este es un rectángulo. Entonces, ¿cómo tendría que yo resolver este problema? ¿No? ¿Cómo tendría que resolver este problema? Mira, si tú quieres hallar la resultante de estos vectores por regla del paralelogramo, así como están, no puedes hacerlo. Este vector lo que tienes que hacer es trasladarlo. Este vector que está aquí, tienes que trasladarlo de esta manera, mira, así. Así lo tienes que trasladar. Esta distancia debe ser igualita por acá. Tienes que prolongar
Para eso te han enseñado en geometría, pues prolonga, pues, ¿no? ¿Para qué cree que solo se prolonga en geometría? Pues no, se prolonga siempre. Ahí prolongas, ¿ves? Y entonces tienes que buscar el origen común. Entonces, ¿no? Primer detalle. Segundo, el ángulo que forman los vectores siempre es este ángulo, ¿no? Siempre es el ángulo que forman los vectores cuando el origen es común, ¿no? Porque alguien diría, pues, pero yo sé geometría y el maestro, ¿no? El semidios, Felipe me dijo que ayer el ángulo también puede ser antihorario, horario, ángulo trigonométrico, puede ser el de acá también. Bueno, mira, bueno, es cierto que hay muchos ángulos, puedes hacerlo en sentido horario, antihorario, de varias vueltas, todos los múltiplos de pi, pero acá, para vectores, el que vas a usar es este angulito. Este va a ser el ángulo que forman los vectores por definición, o sea, así está establecido. Eso es una definición. No te olvides, el ángulo que forman los vectores es así cuando el origen está común. Si no, hay que mover los vectores y buscar ese angulito. Bueno, la regla es trazar paralela a cada uno. Otra vez, pon tu en corazón, porque esto te trae gratos recuerdos. Te acuerdas tu cuaderno, cuando tenías cuaderno. Trazas paralela a cada uno y trazas una resultante desde el origen común hasta el punto de intersección de las rectas. Y este vector, que es la suma resultante, como él reemplaza, mira la idea, él reemplaza aquí a los vectores, como este vector de rojo reemplaza a los de azul, entonces se escribe de esta forma. Escribir de esta manera y poner acá un signo más, poner un signo más, significa que ese vector reemplaza. Aquí la palabra, el signo más, no tiene el significado exacto de la suma de números que habíamos visto en la aritmética, ¿no? Y de paso acá está nuestro capitán aritmética también viéndonos, él va a hacer hincapié seguramente de eso en su clase. No se trata de que sume directamente los números de la misma forma como lo hacía en matemáticas. No es que, como el vector A, por ejemplo, vale, vamos a poner 5 unidades y el vector mide 3 unidades, o son sus módulos. Entonces este vector suma 8 porque dice que tengo que sumar, yo soy obediente. No, no se suma así. Esto no se suma así. Hay reglas para sumar también. Entonces ahorita te voy a explicar. Este signo más simplemente quiere decir que tú estás trabajando con AB, que tú estás relacionando A con B, que son A y B, la intención que tú tienes de reemplazar. Ellos son como que los elegidos, los convocados para ser reemplazados. Y este vector de rojito es el que se encarga de reemplazar a los dos. Entonces, eso es lo que significa esta expresión. ¿Ya? No quiere decir que sumen los números, sino que estás buscando un vector que reemplaza a los dos. A y B es lo que estoy utilizando, trabajando, con ellos estoy operando y la resultante es lo que voy a calcular. Bueno, la resultante sale con una formulita, ¿no? Su valor es esta formulita que la conocemos también. Otro me encorazona porque me acuerdo mi formulita de los años maravillosos de colegio. De repente te la enseñaron en cuarto, hay uno que la enseña en física de tercero, pura fórmula, pero algo pues te enseñaron y eso, que aunque sea, no, tiene un valor. Entonces, esa formulita es la famosa fórmula del paralelogramo. Pero nosotros estamos camino a la uni, ya hemos dado el primer paso cuando te has matriculado acá, te has dado el primer paso cuando estás buscando, ¿no?, el camino para ingresar, y eso es un buen avance y eso siempre requiere una felicitación. Pero como tú vas a la uni, tienes que saber cómo sale esa fórmula. ¿De dónde sale esa fórmula? ¿Eso se inventó? ¿Qué hago para calcular el módulo del vector? Entonces, aquí viene una palabra, un tema clave que necesito que tú lo utilices para todos tus problemas. Esta es la regla general, mira. Si tú tienes dos vectores y lo quieres reemplazar por uno solo, te he dicho que esto representa, eso me indica con quiénes voy a trabajar. Voy a trabajar con A y B son los que estoy operando, y el vector que sale lo reemplaza a los dos, ellos son los que van a desaparecer, y lo que va a quedar en su lugar es el vector sumo resultante. Pero ¿sabes cómo se calcula su medida? La medida resultante que la vas a tener con esta formulita se calcula siempre en todos los problemas por esta palabra clave: geometría. La regla general para calcular módulos en los vectores es la geometría. Por eso es que es tan importante llevar el curso de geometría también. Y esa es la razón por lo que en la secuencia oficial de la educación secundaria, física se lleva en quinto año.
porque tú tienes que saber geometría y trigonometría para poder resolver los cálculos de los módulos. Así que esta fórmula sale por geometría. ¿Quieres saber cómo sale? ¿Será posible demostrar esa fórmula ahorita o será muy fuerte? ¿Qué dicen? A ver, ¿demostramos o no demostramos? A ver, ¿qué dices? A ver, deja tu like, a ver si quieres que se demuestre. O pasamos nomás ya a la siguiente de una vez que entre el profesor Flores y resuelva los problemas. Vamos a ver. A ver, ¿habrá algún like? Si hay un like ya demostramos, ¿ah? Vamos a demostrar. A ver. Mm, Vamos a ver cómo será difícil demostrar qué geometría se aplicará. Geometría no euclidiana, ahí están los likes. Entonces vamos a la demostración. Mira, siempre recuerda esta regla. Cuando tú quieras calcular el módulo de un vector, de una resultante, ándate a la geometría y eso te va a volver poderoso. Cualquier problema con esa idea la vas a poder resolver. ¿Quieres el valor? Te vas a la geometría. Si no quieres el valor, solo quieres indicar con quién estás trabajando, lo dejas así indicado. Y mira, la regla es esta. Tienes el vector A, tienes el vector B y ahí está el ángulo que forma. Esto se demuestra así, sencillo, mira. Trazas paralela a cada vector. Cuando tú trazas paralela a cada vector, lo que se forma es un paralelogramo. ¿También? Esa figura es un paralelogramo, toda esta figura es un paralelogramo. Y entonces voy a trazar la resultante, ese vector suma o resultante. Yo acá, en esta nueva figura, estoy trabajando geométricamente porque ya estoy oponiendo la A sin la flecha. O sea, esta es la medida de A, esta es la medida de B, y ahora me interesa la medida de la resultante. Ya sé, como hace un momento lo dije y lo vuelvo a repetir, la resultante es la que reemplaza A y B, pero ahora me interesa cuánto mide ese vector, ¿no? Acá la medida sí importa. Entonces vamos a averiguar cuánto mide ese vector y eso se puede calcular de la siguiente manera. ¿Qué te parece si prolongo el vector A? Y para calcular esa medida de S voy a hacer un trazo auxiliar. ¿Qué te parece si le trazo así? Una altura externa. A ver, tan, 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 tan. Creo que ya más o menos te vas dando cuenta. ¿Qué puedo hacer para calcular esta medida de este vector rojo? Esta longitud S, la medida de este vector sumo resultante. ¿Te das cuenta que hay un triangulito rectángulo por acá? El triángulo rectángulo vendría, creo que, a hacer todo esto. Si yo conociese el resto de los lados que están por acá de incógnita que todavía no conozco, yo creo que podría, por teorema de Pitágoras, hallar la sumo resultante. ¿Ves? Pura geometría. Entonces, cuando tú tienes dos rectas paralelas cortadas por una secante, esta es una recta paralela, no te olvides que esta es una recta paralela con esta recta paralela. Esta es la secante la que viene por aquí. Entonces, estos se llaman ángulos correspondientes. Este ángulo y este ángulo son iguales por ángulo correspondiente. Entonces, si ya tengo el ángulo teta, como es un paralelogramo, los lados opuestos también son iguales. Este lado también vale B. Si él mide B, él mide B. O sea, si él vale 5, él es 5. Si él fuera 8, entonces sería 8. Y en este triangulito que vemos acá, mira, yo puedo, creo, calcular los catetos opuestos, mira, y adyacente. Si la hipotenusa vale B y este ángulo vale teta, esto sería B seno y el otro sería B coseno. ¿Te das cuenta? B seno y coseno. Esto también lo sabes de trigonometría. No es nada difícil. Lo que está al costado es coseno y lo que tienes al frente es un seno. Ahí está, seno y coseno. Una vez que ya tienes eso, yo creo que ya tengo todas las herramientas de ese triángulo rectángulo para calcular cuánto mide esa longitud de ese. Mira, ahí tengo un triángulo rectángulo, un lado B seno, el otro lado es A más B coseno, y entonces voy a calcular la hipotenusa aplicando teorema de Pitágoras. Sería A más B coseno es todo este lado, mira, desde aquí hasta aquí, todo este cateto vale A más B coseno, lo elevo al cuadrado, y el otro sería B seno elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado entonces, y nos va a quedar más o menos así. Desarrollo, esto es álgebra, por eso se necesita ver todos los cursos, cuadrado del primero, dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería B cuadrado coseno cuadrado. B seno al cuadrado también sería B cuadrado seno cuadrado. Y ahora nos damos con, mira, esta grata sorpresa.
B cuadrado coseno cuadrado más B cuadrado seno cuadrado, yo puedo factorizar el B cuadrado y me quedaría así, pues, ¿no? Me quedaría B cuadrado y factorizando me quedaría el coseno, me queda el coseno elevado al cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. ¿Te das cuenta cómo sale? ¿Dónde está lo difícil? Pues, tengo que tener un año, tengo que tener base para aprender. No tiene que tener nada, lo básico, lo elemental. Seno cuadrado más coseno cuadrado, esa es una identidad trigonométrica que siempre vale 1. Entonces solamente te queda ¿cuánto? B cuadrado. Pues te queda B cuadrado. Lo ordenas bonito. A ver, voy a poner el B cuadrado al costado del A cuadrado, 2AB coseno. Y esta expresión es la que está ahí. Entonces esta formulita, como ves, así se demuestra. Para dos vectores se puede hacer esto, se puede prolongar. Si tuviera más vectores, o si tuviera de repente otros datos, no tengo la información suficiente, puedo aplicar cualquier regla geométrica, cualquier geometría, cualquier teorema para calcular esta longitud. La idea general, no lo olvides, es geometría para calcular módulos en todo el desarrollo de los problemas que vienen. Siempre que quiere el módulo, no sumes directo, dibuja con la regla del paralelogramo, primero coloca los vectores y después para hallar el tamaño de la resultante siempre andate a la geometría. No te olvides de esa regla general. Bueno, a partir de ese caso vamos a ver algunos casos particulares. Si el ángulo θ vale 0 grados, los vectores quedarían así pues juntitos a B y entonces esa resultante sale sumando, ¿no? Eso se demuestra porque si el ángulo θ vale 0 grados, acá sería coseno de 0 grados, ¿no? Coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados es 1. Y si es 1 el coseno, entonces sería 2AB que se puede factorizar, se convierte en un trinomio cuadrado perfecto y te queda A más B elevado al cuadrado. Te queda así, ¿no? Eso es A más B elevado al cuadrado, ¿no? Eso queda así, elevado al cuadrado. Y como está afectado de una raíz, entonces se cancela la raíz con el exponente 2 y te queda simplemente A más B. Eso ya lo puedes demostrar con calma eh, en tu cuaderno. Esa resultante se conoce como resultante máxima porque es lo máximo que se puede obtener, efectivamente. No hay un resultado más grande que tener los dos en el mismo sentido. O sea, si tú necesitas más fuerza, más velocidad, tiene que estar todo en el mismo sentido y eso va a dar un resultado máximo. El otro caso es 180, cuando los vectores están así en oposición para vectores antiparalelos. Cuando los dos son antiparalelos, el vector B es como si estuviese acá, ¿no? Y el ángulo entre ellos sería 180, pues, ¿no? Y entonces la resultante se convierte en A menos B. Aquí quiero hacer un comentario importante que debes saber. Cuando tú tienes A menos B, mira, A menos B, si el ángulo es 180, todo este coseno sale menos 1, ¿está bien? Y te queda así, mira la expresión, te queda A cuadrado, te queda más B cuadrado, ojo, te queda más B cuadrado, y aquí te quedaría menos 2A por B. Dime una cosa, si tú tienes 2AB y lo quieres factorizar, a ver, tienes que consultar con, ustedes les enseña el maestro José Carlos Muro, el otro semidios del álgebra, mira, entonces, esto de aquí te va a dar así, mira, te va a dar A menos B elevado al cuadrado, y esto es igual también a B menos A elevado al cuadrado. A ver, tarea, ¿puedes demostrar de que A menos B y B menos A al cuadrado son iguales? Claro, desarrollalo. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos 2AB. El otro, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos 2AB. ¿Te das cuenta que sale el mismo resultado? O sea, cualquiera de los dos puede ser esta expresión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las dos voy a tomar? Ojo con esto. Entonces, vamos a retroceder a la teoría. Dijimos hace un momento que el módulo de un vector siempre es positivo. Por esa razón, tú tienes que tomar A menos B o B menos A dependiendo de quién es mayor. Mira esta figurita. Esta figurita, yo veo que A es más grande que B. Entonces, cuando yo halle la resultante, tengo que poner A menos B. No puedo poner B menos A. ¿Me entiendes la idea? Entonces, si tú tienes dos vectores en sentido contrario, con ángulo de 180 entre ellos,
La resultante es el mayor menos el menor. El módulo siempre debe salir positivo y esa va a ser la menor resultante de vectores que podamos nosotros generar con dos vectores que forman, con dos vectores cualesquiera, ¿no? O sea, si tengo dos fuerzas, dos velocidades y quiero el menor resultado, entonces el menor resultado debe ser que estén en sentidos contrarios. Mira, una aplicación de esto es, por ejemplo, si se nos ha malogrado de repente, ya que no me vale, vamos a un caso real, a ver, estamos a recontra aguja por pandemia y ya pues hemos salido a vender en nuestro triciclo, ¿ya? Y entonces sales tú y tu crunch, los dos a vender en su triciclo, y tú quieres más fuerza para que el triciclo avance más rápido. Entonces, los dos tienen que empujar en el mismo sentido, pues. Esa es la forma como yo uso la física, o sea, en el mismo sentido hay más fuerza. Se malogra el carro y queremos empujar, todos en el mismo sentido. No conviene en sentido opuesto porque nos da fuerzas mínimas, yo quiero fuerza máxima. Ya, una aplicación de esto, cuando tú, por ejemplo, saltas a la volada de un carro. Cuando tú saltas a la volada de un carro, cuando hay más velocidad, uno se va de cara, pues. Entonces, si yo quiero saltar de un carro en movimiento, no hagan esto, por favor, pero de todas maneras es una aplicación. Si yo salté en movimiento y necesito la menor velocidad de salida, entonces yo salto en contra. Pero si el carro va para un lado, yo salto en sentido contrario, para que la resultante sea mínima y yo quede con una velocidad pues lo más pequeña posible. Si estas dos fueran iguales, mi resultante sería cero y yo pum, caería parado, como si estuviese en reposo. Entonces, son aplicaciones prácticas, no vayas a pensar que la física, no, por gusto, no me sirve. Eso sirve, el asunto es que uno sepa reconocer la aplicación. Y vamos a ver el último caso, cuando es 90, ese también es facilito, coseno 90 es 0 y te quedaría entonces simplemente los vectores en forma así perpendicular, por aquí quedaría la resultante, ¿no? Trazas paralela a cada uno, ¿no? Y ahí está la resultante. Y como esto es coseno de 90 es 0, 0 por 2 a 0, queda así el teorema de Pitágoras. Ese sería el teorema de Pitágoras. Entonces, ahí están los tres casos particulares que también los debes conocer para que más rápido los utilices. El único caso, escucha bien, donde tú puedes sumar de frente los módulos es cuando tú ves los vectores en el mismo sentido. Si están en sentido contrarios, ya se restan los módulos, y si es así, Pitágoras, y si es cualquier otra posición, geometría, regla del paralelogramo o cualquier geometría siempre para calcular el valor. Muy bien, hasta ahí entonces vamos a ver la regla del paralelogramo. Veía varias cositas, no es solo aprender la fórmula, ¿no? Hay que saber de dónde sale y la esencia en realidad es la geometría, que es la que nos permite cualquier problema enfrentar. Bien, con eso vamos a ya detener unos segundos para que tú copies la, detengas ahí tu video en la repetición y puedas anotar, anota esto, hazlo bonito para que tú te acuerdes, repito que cuando tú lo vas anotando, hace que lo vas a aprender como jugando, yo te aseguro que lo vas a aprender. Y vamos entonces a la siguiente diapositiva, vamos a pasar a la siguiente, a ver, uno, dos, tres, ahí está, cambiamos. Nos vamos entonces a la siguiente y terminamos esta mañana con la regla del polígono. Vamos a ver la regla del polígono. Y la regla del polígono es para hallar la resultante. También se puede aplicar para dos, pero es recomendable cuando hay más de dos, ¿no? Cuando es dos, puedo aplicar paralelogramo o polígono. Y si tengo más de dos, de hecho, tengo solo la regla del polígono para aplicar. En la regla del polígono también hay una condición y la condición es que tengo que acomodar los vectores así en secuencia, en secuencia. O sea, si por ejemplo yo tuviera un problema, este problema por ejemplo creo que este, está en la práctica o bueno, en el examen creo. Por ejemplo, si yo tuviera, por decir así, ¿no? Tuviese un vector por acá y tuviese otro vector así y de repente por acá tuviese otro vector así, ¿no? Y yo quisiera aplicarle regla del polígono, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicarle regla del polígono, uy, esas líneas que parecen, pero bueno, ya más o menos, este cursor y mi pulso, estamos confabulados en estas curvas. Bueno, la cosa es que si tú quisieras aplicar polígono así como están, no se puede aplicar nada, pues, ¿no? Aquí la idea sería que tú los traslades. Por ejemplo, este vector de aquí lo puedo trasladar, lo puedo poner así, mira, este lo dejo así aquí en la diagonal. Y este vector lo puedo trasladar por acá, mira. Lo puedo trasladar así. Y este vector lo trasladaría por aquí, así, ¿no? Una diagonal. ¿Ves? Aquí hay dos cuadraditos, acá también hay dos cuadraditos, aquí hay uno en diagonal para arriba, acá hay uno para arriba. Entonces, la resultante yo la puedo hallar cuando están en secuencia. Recuerda que si no los ves en secuencia, hay problemas donde la secuencia ya está dada, pero hay problemas donde no está dada. Entonces, si no está dada la secuencia, vas a tener tú que, vas a tener que,
trasladar los vectores y dejarlos en secuencia. Una vez que ya están en secuencia los vectores, ahí ya recién puedes aplicar tu regla de polígono que consiste en lo siguiente. Vas a dibujar un vector desde el inicio hasta el final del último, ¿no? Desde el inicio, la colita del primero, hasta la cabecita del último vector. Este vector que es la suma, que reemplaza PQR, que sale de combinar PQR, es PQR lo que tú estás trabajando. Entonces lo vamos a denotar así, ¿ves? El signo más me indica con quiénes estoy trabajando, me indica qué vectores estoy intentando reemplazar. Y en este caso estoy tratando de reemplazar P, Q y R por uno solo. Y eso lo denoto, lo simbolizo, lo expreso de esta manera. Si yo quisiera calcular el módulo de ese vector, voy a aplicar la misma regla general que te he dado en el caso anterior. ¿Qué dije hace un momento que hago para el módulo? Acá no puedo poner fórmula, o sea, no se ha llegado a ninguna fórmula en particular, porque como son varios vectores, no sabemos cuántos vectores van a haber y no sabemos qué ángulo van a formar entre sí, entonces no hay fórmulas geométricas sobre esto. O sea, no hay una fórmula ya predeterminada. ¿Qué haría en general para poder hallar esta medida? Entonces acá tengo que aplicar lo que te dije, la esencia. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo demostramos? ¿Qué usamos para demostrar la fórmula del paralelogramo? Tengo que hacerlo por geometría. El módulo de la resultante, mira, esta resultante, esta suma, se calcula siempre por geometría. No te olvides de ese detalle. Muy importante recordar que se aplica geometría. Vamos a ver que si el polígono fuese cerrado, o sea, si el vector PQR retornaran al mismo punto de partida, entonces el vector sería nulo. Vector nulo se escribe así, se pone el 0 y una flechita arriba. Eso quiere decir que este 0 pues no tiene módulo, el vector 0 es lo que se ha obtenido, pero este 0 proviene de vectores, entonces por eso se pone la flechita. El 0 no tiene dirección, no tiene sentido ya, pero proviene de suma de vectores, por eso se le pone la flechita arriba, que es una convención. Y los vectores nulos tienen su representación, sí, 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 no, es nulo, pero sí se representa gráficamente de esta manera, mira, con un puntito. A ver, ¿cuánto sería la longitud de un puntito? No tiene, pero el puntito no tiene longitud, longitud cero. Por eso, un puntito es la representación siempre de los vectores nulos.